Explícame, las vacunas tenemos varias opciones, pero ¿son las vacunas para el COVID efectivas, sin riesgo? Las vacunas de ARN mensajero para coronavirus 2019 ni son seguras, ni son efectivas, ni son necesarias. No son necesarias porque se puede obtener un resultado 10 o 12 veces mejor con los nutrientes inmunoesenciales. Ya está absolutamente establecido. La vitamina D habría bastado y vale nada, centavos por dosis para esencialmente robustecer la inmunidad de la población. Hay una relación directa y proporcional entre el número de vacunaciones, how many shots, y la cantidad de infecciones. O sea que directamente era inútil para ese account también. ¿Cuáles son algunos de los riesgos de las vacunas? ¿Qué es lo que sabemos ahora? ¿Qué evidencia hay? Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar el COVID. La semana pasada estuvimos hablando del origen del virus corona, cómo afecta a nuestro organismo, las terapias que quizás podrían haberse usado para mejorar la respuesta autoinmune, pero hoy vamos a hablar sobre la solución de la vacuna. ¿Fue una solución? ¿Es la solución? ¿Es verdad que no tiene riesgo? ¿Quién debería vacunarse? ¿Quién debería pensárselo? Y para eso tengo conmigo de nuevo a Ernesto Prieto Gratacós. Ernesto, bienvenido. Gracias, querido. Gusto, como siempre. Ernesto, sabemos que la semana pasada estuvimos hablando con mucho detalle de todo lo que ocurrió con el coronavirus y de nuevo le extendemos una empatía a todas las personas que perdieron a familiares, amigos. Yo he perdido a personas, tú también. Eso nunca es para minimizar lo que pasó, pero la verdad tiene que salir sobre qué ocurrió, por qué ocurrió. Y sobre las vacunas, ni tú ni yo nos brindamos a hablar sobre el tema durante la etapa. De hecho, para que la gente tomara decisión libre, pero ahora que ya han decidido libremente, yo creo que es importante que sepamos qué es lo que nos dice la ciencia. Explícame, las vacunas tenemos varias opciones, pero ¿son las vacunas para el COVID efectivas, sin riesgo? Y la respuesta. Claro, bueno, aparentemente la relación riesgo-recompensa es vastamente negativa. Y esto ya lo decimos con el beneficio de un rollout qué sé yo, de un par de años inclusive, el despliegue de un par de años y con millones de casos. Es decir, están de hecho inundados los servicios de VAERS, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. VAERS es un servicio gratuito que tiene el Estado para que las personas y los médicos fundamentalmente reporten los casos de adversos a la vacunación, y también el sistema Yellow Card, que es un sistema semejante en el Reino Unido, en Inglaterra, también así tienen, o sea, en el periodo posterior a las vacunas, tienen más reportes de efectos adversos, inclusive a veces fatales, que en todos los 40 años anteriores juntos del despliegue de estos programas. Para decirlo en principio, para generalizarlo y que nuestra audiencia no se pierda, cuando cualquier intervención se va desde el punto de vista de la salud pública, cualquier intervención se va a introducir en el uso humano en general, además de ciertos los procesos de la fase 1, 2, 3 que tienen que pasar, hay tres criterios fundamentales que tienen que ser tenidos en cuenta. Uno ¿es esto seguro? ¿Es esta intervención segura? Bueno, veremos. Si es segura, pasa. La segunda parte ¿es segura pero es efectiva? O sea, sirve para lo que estamos haciendo. Y aún siendo segura y efectiva, la tercera ¿es necesaria? Es decir, ¿sería esta la única manera de lograr el cometido de la salud pública para una enfermedad particular? ¿Sí o no? ¿O acaso hay? Porque si es segura y es efectiva, pero es innecesaria porque esto se cura simplemente descansando, o tomando sol, o tomando un tecito, o lo que fuere, o dando saltos, estoy diciendo cualquier cosa X. Si tengo una solución para el problema, no vamos a gastar los fondos que son siempre exiguos de la salud pública en una solución que no es necesaria. Entonces, estas tres cosas, por estos tres accounts,
Las vacunas de ARN mensajero para coronavirus 2019 ni son seguras, ni son efectivas, ni son necesarias. Voy a empezar de atrás para adelante. No son necesarias porque se puede obtener un resultado 10 o 12 veces mejor, no 10 o 12%, tenfold, o sea, 10 veces más, es decir, 1000% mejor, con los nutrientes inmunoesenciales. Ya está absolutamente establecido. La vitamina D habría bastado y vale nada, centavos por dosis para esencialmente robustecer la inmunidad de la población, llevándolo a los niveles fisiológicos, antropológicamente, digamos, lógicos, ¿no? Eso es 50, en realidad 70, 90 nanogramos por decilitro. Pero además de eso, bueno, los demás nutrientes inmunoesenciales están claramente ya establecidos y obviamente a la vista de estos 3 años que han pasado, los aspectos metabólicos, como dijimos del día 1, son muy importantes. O sea que necesaria no es. Evidentemente ha habido, de hecho, la propia información de ellos, de Pfizer, etcétera, y las revisiones independientes de terceras partes han mostrado que de hecho no sirvieron para prevenir infecciones las vacunaciones. Es más, hay una relación directa y proporcional entre el número de vacunaciones, how many shots, y la cantidad de infecciones. O sea que directamente era inútil para ese account también. Y además tiene una cantidad, y este es volver ya a la primera parte, tiene una cantidad de efectos adversos inadmisibles por cualquier otro concepto. Hay que considerar que en la vacuna contra la fiebre porcina y las 2 últimas grandes vacunas para virus respiratorios fueron retiradas del mercado a toda prisa cuando tuvieron una muerte por cada 10.000 aplicaciones o 2 muertes por cada 10.000 aplicaciones respectivamente. Y acá estamos cerca de 600 eventos adversos, perdón, un evento adverso serio que requiere hospitalización, incluyendo fatales, por cada 600 aplicaciones. Aplicaciones, no personas. Así que, por todo concepto, doctora, si tenemos, digamos, si tenemos a vista lo mejor si queremos lo mejor para el género humano y sostenemos la ciencia establecida de los últimos 120 años en epidemiología y en inmunología, las vacunas, los productos de ARN mensajero, en los que, por cierto, yo tenía una gran esperanza cifrada, al menos teóricamente, en el 2019, no son seguros, no son efectivos y no son necesarios. Pero si no son seguros, ¿por qué hubo esa no opción? O sea, si no nos vacunábamos, no podíamos viajar, si no nos vacunábamos, no podíamos ir a comer a un restaurante, si no nos vacunábamos, nuestros hijos quizás no podían ir a la escuela. ¿En qué se basó todas esas restricciones si en realidad lo que me estás diciendo es que no funcionaba? Claro, obviamente los operadores políticos no tenían cómo saber esto porque no están formados en ciencia. De hecho, yo pienso, entre paréntesis, que el analfabetismo científico de la clase política contemporánea es uno de los peores males de nuestro tiempo, y en el fondo el analfabetismo científico de la población en general. Tanto que, querida doctora, yo pienso que no tener un conocimiento fundamental, fundacional, básico del método científico como tecnología filosófica para saber qué es verdad y qué no es verdad, equivale a ser analfabeto en el siglo XIX o principio del siglo XX. O sea, el que no sabe nada de ciencia ahora es como si no supiera leer y escribir un siglo atrás. El analfabetismo científico es el nuevo analfabetismo de nuestro tiempo. Y yo pienso, imprescindible desasnarse en estos conceptos. Saber del método científico es imprescindible y va a ser imprescindible para una ciudadanía eficiente en la democracia contemporánea. Cerrando este paréntesis, lo que yo pienso que pasó es que tenían un profundo desconocimiento de los operadores políticos, número 1. Segundo, una tremenda falta de ética, en muchos casos una franca cobardía, y eso lo sabemos por el caso de Suecia, que se plantaron y dijeron, no, la ciencia dice otra cosa, ni vamos a cerrar, ni vamos a compulsar a nadie a vacunarse, porque no son eficaces, no son eficientes, y los virus respiratorios de toda la vida se pasan tomando alimentos de calidad, tomando sol, recuperándose, fortaleciendo la inmunidad. Ha habido una tremenda presión política y económica del lado de fuerzas realmente oscuras, si se tiene en cuenta que no están claras, no están declaradas. Yo nunca voté porque hay un conjunto de entidades muy poderosas, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en assets, que están detrás de esto, detrás de las democracias, digitando lo que los operadores políticos hacen. O sea, yo nunca voté porque el Foro Económico Mundial dictara las acciones de todos, de la WHO, o sea, no puedo ni pronunciarlo, o sea, World Health Organization, no me acuerdo cómo se dice en español de lo negado que estoy, la Organización Mundial de la Salud. Nunca votamos a esa. Y entonces tenemos un tremendo grip de acero
sobre los operadores políticos. Y además, la flagrante falta ética directamente punible por la ley. Y esto tengo amigos que están llevando, Jay Bhattacharya, por ejemplo, está demandando al Estado Nacional, aquí, para que nunca más, no quiere una compensación económica, pero está pidiendo que nunca más el Estado intervenga apretando a las compañías privadas como Facebook, YouTube, etcétera, las plataformas de redes sociales para adherirse a la narrativa oficial y coartar el discurso de la libre expresión de los ciudadanos. Así que lo que ha pasado ahí es lisa y llanamente una cuestión maquiavélica. Pfizer ocultó desde el principio toda la información. Esto no es nuevo, Pfizer lo hace, toda la vida lo ha hecho. Pfizer se compró a Wyeth, la compañía, la infame compañía que había escondido durante años y fue llevada a juicio y perdió el juicio, en la corte, perdió, por engañar al público en general sobre la terapia de reposición hormonal con hormonas de yegua y toda esta cosa al inicio, ¿no? Así que estamos frente a una mafia de las drogas. Peter Gotche tiene razón cuando dice que el modus operandi de las grandes transnacionales farmacéuticas es directamente mafioso. Emplean métodos de la mafia italiana clásica. Y además tenemos, querida, un problema muy serio. Los reguladores, las entidades reguladoras, la EMA en Europa y la FDA, the Food and Drug Administration en Estados Unidos y sus émulos de otros países, están financiados más de un 90% por la industria farmacéutica. El conflicto de intereses es monumental, es como poner a un ratoncito a cuidar el queso. Es decir, absolutamente tienen un monstruoso conflicto de interés. Y ellos se han metido sistemáticamente, como hizo Wyeth, y esto está descubierto. El juez declaró culpable a Wyeth, pagó una fortuna y perdió 75% de la evaluación del mercado. Ellos han hecho una técnica sistemática de hacer falsas publicaciones científicas en journals con escritores fantasmas a través de una agencia concreta con nombre y apellido. Esto lo pueden googlear en cualquier momento. Wyeth es la compañía. La compañía que producía todas estas cosas, ¿no? Y esa técnica ha sido así con las estatinas, la catástrofe esta escandalosa de las estatinas, que nos ha tenido a maltraer estas décadas, y otros muchos encubrimientos. Pfizer sabía desde el día 1 que producía un montón de eventos adversos, la vacuna que hizo el rollout. La otra cosa, querida Coco, es ¿por qué estoy vacunándome ahora con el mismo producto para un virus extinto? El virus se extinguió en julio del 2020, esa subvariante en particular. Así que bueno, por todos esos conceptos, la verdad es que es inconcebible lo que han hecho. Y como ya hemos discutido antes, el pecado mayor y la más peligrosa circunstancia para la humanidad es cancelación de la discusión científica. Nuestro laboratorio estuvo en las 9 proposiciones divergentes que hicimos, documento que lanzamos, 9 proposiciones divergentes con respecto al corona. Tuvo razón, casualmente tuvo razón, en 9 de cada 9. Pero podría no haber sido así. Ese no es el asunto. Todos cometemos errores. El asunto es que el modo de encontrar la verdad, de acuerdo con la metodología, la tecnología filosófica, que es el método científico, consiste en discutir continuamente, tener hipótesis de trabajo, armar un experimento para refrendar o validar la hipótesis y salir de ahí enriquecidos, tanto tú como yo, que estábamos en discusión en un foro académico, con una síntesis superior a las ideas de cada uno. Así que esto es fundamental para el futuro, porque ya te aseguro que están cocinando algo más, casi seguro. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Es triste porque yo mirando ahora, o sea, ves a la población general y todavía vemos personas que se están vacunando, una tercera dosis, una cuarta dosis, no sé si van ya por la quinta, y todo es debido a un miedo infundado. O sea, como que la narrativa fue tan intensa que la conversación lógica desapareció. ¿Por qué se hablaba más de contagios o de casos de contagios que de personas, de muertes o de hospitalizaciones? Solo se hablaba de, van aumentando los casos, tenemos que crear
un confinamiento extendido o vamos a crear, o sea, había una narrativa de miedo. ¿Por qué todo eso? Porque lo que es confuso, yo estoy intentando ponerme en los zapatos de una persona quizás sin el conocimiento científico que tú y yo compartimos. Lo vemos desde otro ángulo porque tenemos muchísima más información y tenemos un historial científico de carrera. ¿Cómo toda esa narrativa hizo que las personas tomaran decisiones por miedo? Bueno, hay una técnica ya pulida a lo largo de los últimos 120 años y hay tecnólogos de esto. O sea, la técnica de asustar continuamente y empujar a la persona a replegarse en el miedo, y eso baja el juicio crítico, la capacidad de discernimiento, y entonces admiten cualquier cosa. Es más, piden por favor la instalación de medidas draconianas y de inmunizaciones sin ningún tipo de conocimiento del efecto a largo plazo. Es decir, es así, es obvio, pero acá no es inconfundible. Esto no fue un accidente, esto es directamente es un diseño. Yo estaba siguiendo desde diciembre de 2019, como te comenté, yo estaba saliendo del NIH cuando empiezan todas estas noticias y estábamos discutiendo hacer el rollout de nuestro trabajo en nuestra cartera de soluciones metabólicas para problemas degenerativos, y saliendo por Heathrow, que casi me cerraron la puerta detrás. Yo dije, acá hay gato encerrado, porque cuando me pongo a buscar, aparece en el sitio del Johns Hopkins, y había un sitio de enorme complejidad que podía medir minuto a minuto todas las datas del COVID en todos los países del mundo. O sea, tenía un feed, conexión de data, como si fuera un cerebro recibiendo información aferente, información de las manos, de los dedos y de las manos y los pies, con cada país. Yo sé de construcción de software, de gestión, eso cuesta años de desarrollo. Y esta gente ya lo tenía armado. O sea, ya tenían armado un sitio en el que el mundo entero buscó segundo a segundo, minuto a minuto, la data de COVID en 196 regiones. No hay manera de armar eso. Eso es un sitio que cuesta, no sé, ese desarrollo cuesta $100 millones tranquilamente. ¿De dónde una universidad tiene ese, y si con tanta antelación se prepara? Otra cosa es el libro The Great Reset, el libro de Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Ya estaba publicado. Yo he publicado 15 libros en imprenta, yo sé lo que cuesta hacerlo, y este hombre ya tenía preparado una pieza de literatura para distribuir a nivel planetario sobre el COVID en febrero del 2020, cuando todavía no se sabía si era pandemia o no, ya lo tenía resuelto. Es esta gran crisis percibida, esta falsa paniquemia, nos va a servir para reacomodar los tantos a favor de lo que queremos, que es una agenda, no es una teoría conspirativa. Es una conspiración, pero no es teórica. Tiene un sitio web, tiene un libro, tiene un manifiesto, se han declarado abiertamente, directamente. O sea, no hay nada que ocultar, ser con total impunidad. Ese nuevo imperio que tiene como meta el dominio del mundo, pues realmente creó una narrativa de miedo y conspiración, exactamente como tú lo estabas expresando, que obligó de manera inconsciente a la mayoría de la población a tomar decisiones sin conocimiento de los riesgos. ¿Cuáles son algunos de los riesgos de las vacunas? ¿Qué es lo que sabemos ahora? ¿Qué evidencia hay? Bueno, el más ostensible riesgo es justamente miocarditis, es decir, hay una inflamación pertinaz del músculo cardíaco, como no se vio nunca antes. O sea, las cifras son... La razón por la que sabemos es que es directamente por las vacunas, es porque las cifras son superiores a todo lo que jamás se conoció. Yo he hablado con quizás, decenas y decenas de cardiólogos, muchos son amigos, otros son colaboradores, otros son amigos de amigos, y me dicen, la miocarditis es una cosa que estudiamos técnicamente, pero yo vi una en 30 años de carrera. Y ahora es un océano de estas cosas, y esto todo predispone, básicamente, además es específicamente por la proteína Spike. Para que nuestro público entienda, entidad completa que es un virión es la partícula viral, aún sin dominar, sin invadir a una célula hospedera donde va a ser su compulsión de reproducirse, el virión, decía, tiene una cierta arquitectura. Un virólogo conocido describía a los virus como una mala noticia envuelta en proteína, ¿no? Bueno, la mala noticia es un segmento del ARN viral que está ahí adentro y tiene una información de replicar las partes. Es como un robot que tiene adentro, un autómata biológico que tiene adentro una serie de instrucciones para fabricar copias de sí mismo. Eso es todo lo que es un virión. Y se convierte en virus técnicamente cuando está
O sea, la pareja virión-célula hospedera conforman el virus en totalidad. Bueno, en la parte de afuera tiene una serie de proteínas de superficie, y esto es, no quiero extenderme mucho con digamos, la neurominidasa y todo este rollo clásico de la nomenclatura de las vacunas. Pero una proteína que está ahí arriba, se llama proteína espiga, como si fuera espigas de trigo, una cosa así, o de una corona, justamente, se llama spike protein, es lo que se usa para alertar al cuerpo, teóricamente, con la vacuna de ARN. ¿Por qué sabemos, doctora, que la cardiopatía y todos los problemas de coagulación, los problemas cerebrales y cardíacos que produce la vacuna son por la vacuna y no por la infección? Porque cuando se han hecho pruebas se hacen con tinciones específicas, lo que se encuentra son las vacunas, son las proteínas spike y no las proteínas internas del virus que tienen que estar también. Si yo me enfermo por una infección, me enfermo con todo el virus, las proteínas internas, ¿no? O sea, la mala noticia que estaba dentro del virus. Acá solamente se está encontrando, en el tejido cardíaco, el tejido cerebral, se está encontrando exclusivamente proteína spike. O sea que es directamente producido por la vacuna y no por el virus salvaje. No por una infección previa, sino por la inmunización. Así que está muy claro y está produciendo un montón de problemas cardíacos y cerebrales y de otra cantidad de eventos en personas, de hecho, muy jóvenes, que por otra parte no tienen nada que temer. La probabilidad de morir si uno tiene menos de 50 años o menos de 60, incluso con las versiones salvajes del virus, son de 1 en muchos millones, ¿no? O sea que es más probable que uno lo pise un auto yendo a su trabajo que muera de coronavirus. Así que bueno, francamente, es un daño muy grande que han hecho. Y cuando pensamos en esos efectos acumulativos de la vacuna, ¿los solamente después de vacunarnos, como en el caso de una miocarditis, que hay una deficiencia en la función cardiovascular y afecta o es más obvia incluso en las personas atléticas debido a la demanda cardiovascular que es mucho más elevada? O sea, tenemos todos estos casos de atletas de élite que han caído muertos, otros que no pueden do their performance, o sea, no pueden ejecutar como lo hacían debido a que el corazón no tiene la misma disposición, pero eso es lo que vemos justo después de vacunarnos. ¿Tienes alguna data de qué es lo que podemos esperar en los próximos 10, 15, 20 años? Sí, bueno, estamos temiendo todo eso y lo que hemos tenido varias reuniones internas, ¿no? con varias sociedades y varios otros laboratorios. Para que entienda nuestra audiencia, el problema acá no es la muerte súbita, la falla cardíaca súbita producida por la cardiopatía hipertrófica o por la cardiomiositis, esta famosa postvacunatoria, no es porque se traban las arterias. O sea, no es la forma clásica de la enfermedad cardiovascular. En este caso, es lo que se llama una falla arritmogénica. Es decir, el corazón que tiene que latir acompasadamente, ¿no? Porque es simplemente una serie de impulsos para que se contraiga en un cierto orden el músculo cardíaco, y esta contracción acompasada de pronto empieza a haber lo que se llama fibrilaciones auriculares. Empieza a ser así y hay un punto donde esta particular falla en la armonía de los impulsos bioeléctricos que hacen la danza, ¿no? de contractil del corazón, cesa en cierto momento y tienes un flat line. Lo que estamos viendo es que esto además puede ser, y hay un marcador específico que nuestro audiencia tiene que conocer, se llama troponina. Troponina es un marcador sumamente sensible de este daño inflamatorio del tejido cardíaco, y por favor pídanle a su médico que les testee la troponina, porque incluso dentro de límites normales, si ustedes ven que la troponina va subiendo, va yendo hacia el rojo, crecimiento hacia el rojo, aún todavía dentro de rangos normales, eso ya requiere una acción. Y las acciones a tomar son muy sencillas. Es el uso oral y endovenoso de ciertos nutrientes y de conocida eficacia, ciertas vitaminas de conocida eficacia para combatir la inflamación y evacuar en definitiva la proteína spike que sigue ahí haciendo esta actividad, ¿no? Así que bueno, tenemos que ver, hay varias medidas para eso, quizás se extiende, se va fuera de lo que podemos tocar hoy, porque en particular para que la gente no interprete que estamos dando ninguna indicación, nada de eso, tienes que ir a ver a tu médico para eso, ¿no? Pero hay que parar la inflamación, hay varios recursos útiles para ello, pero hay que ocuparse de eso. También está el asunto de la procoagulación. En este caso hay otro marcador que es el dímero D. Por favor, pídele a tu médico que te hable de la troponina del dímero D, y esto tiene que ver con, ya en este caso, una coagulación vascular intravascular diseminada, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, es decir,
problemas coagulatorios, cuando la sangre que es líquida se seca y se pone como un grumo, un coágulo, tapona la arteria y tienes entonces un infarto del tejido subsiguiente que esa arteria irriga o una taponadura de la vena que drena un tejido en particular. Y estos son temas bastante serios y lo que es, querida Coco, para mí así inconcebible es que las autoridades, ya sabiendo todo esto, ya siendo tan evidente, post facto, ya no es una teoría, y ahora tenemos la data cruda y rotunda, es incuestionable que las vacunas de ARN mensajero han producido graves daños. Bueno, ¿cómo siguen empujando las autoridades? Siguen empujando y empujando las campañas ya menos fascistamente, menos agresivamente. Se han levantado muchos controles, pero siguen empujando como si no quisieran dar su brazo a torcer. O sea, no quieren aceptar, equivaldría a aceptar que se equivocaron, ¿no? Una cosa muy extraña. Yo veo un peligro importante para la humanidad ahí, porque ya parece que se ha normalizado la censura del discurso científico. Francamente, si no fuera por Elon Musk, que compró Twitter y que reveló toda aquella componendas con esa campaña de los Twitter Files, y entonces todo el mundo puso las barras en remojo porque dijo, espérate que acá la cosa está mal. O sea, ha habido una clara componenda de las entidades gubernamentales al servicio de los poderes oscuros para suprimir el discurso de las personas como tú, como yo, o gente común, o gente que son investigadores de larga data, cuyo discurso contraviene la narrativa oficial. O sea, increíblemente. Pareciera, ¿te acuerdas de 1984, la novela de George Orwell? Bueno, pareciera una de estas pesadillas distópicas donde hay un futuro altamente tecnologizado, donde de pronto tenemos un ministerio de la verdad. O sea, hay una entidad que es dueña de la verdad absoluta. Y después hay otras entidades que hacen de policía del pensamiento. Si tú incluso piensas, no solo lo dices, algo que no está alineado, viene la policía y te encierra. O sea, increíble. Yo no pensé que fuera a ver esto en mi vida. Pensé que era una fantasía del pasado. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. No, yo tampoco. Y de hecho, estando en redes sociales, la cantidad de mensajes, no estoy hablando de docenas ni de cientos, estoy hablando de miles de personas que nos escribían preguntando, Coco, háblanos de las vacunas, ¿qué hacemos? Y yo sabía que en mi canal, que es un canal de salud general, donde no solamente estamos hablando del sistema inmunológico, estamos hablando de las hormonas, estamos hablando de todo lo que representa estar saludable. Si yo me atrevía a exponer lo que estaba ocurriendo, la censura hubiera significado que el beneficio que nuestros seguidores pueden recibir simplemente sobre otros temas de salud se hubiera zanjado allí, porque eso le ocurrió a otros científicos y científicas de rango. O sea, estoy hablando de personas con doctorados, con carreras, con un peso científico valorado por décadas, que empezaban a dar su opinión científica, que como tú bien mencionaste, así es como la ciencia se crea. Hay un debate de yo creo que es esto, yo tengo esta evidencia, tú tienes esta, vamos a seguir investigando. Pero se convirtió en un monólogo. O sea, había una narrativa y si no se seguía, te censuraban. Así que yo me sentí muy limitada en lo que podía decir y tampoco quería influenciar. O sea, hay personas, yo sé que muchas personas estaban deseando que nos dieran una solución. Pero aquí otra pregunta. ¿Tú crees que, hablando con una amiga que es médico de familia, ella me dijo que desde la pandemia ella ha visto un incremento exponencial, o sea, estoy hablando muy elevado, de las condiciones autoinmunes, cánceres que habían estado en remisión que aparecen. Y ella y otros médicos de su ámbito lo vinculan a la vacuna. No tienen otra manera de ver cómo puede ser que condiciones autoinmunes ahora estén apareciendo en personas y no una o dos o tres condiciones autoinmunes.
¿Tú has podido recoger algunos datos al respecto? Bueno, no tengo data precisa porque es muy complicado. La epidemiología, para que nuestro público entienda, como disciplina, la epidemiología es excelente para crear, para cosechar hipótesis de trabajo, pero es difícil forzar la data epidemiológica a una tesis rotunda, ¿no? Como dice un amigo mío, si tortura los datos lo suficiente, confesará lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que sí he visto es que, y lo que yo sospechaba es que el confinamiento que produjo justamente, y además el empobrecimiento de la gente, el empobrecimiento, bajó la calidad de los alimentos fatalmente, y además el confinamiento alejó a la gente del sol y de la salud que la naturaleza confiere. Y esto eso es muy claro. Por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes, claramente autoinmunes, esclerosis múltiple, por ejemplo. Si bien la medicina convencional no tiene idea de qué está haciendo, ni tiene una solución, que ya hemos encontrado nosotros 20 años atrás, que es por los nutrientes, específicamente se debe a una resistencia a la vitamina D, un polimorfismo del receptor PDR que hace que la persona padezca profundas insuficiencias. Una de las cosas que dice la medicina convencional es, bueno, la fototerapia. ¿Y qué es fototerapia? La persona se pone al sol, yo le hubiera dicho helioterapia, se pone al sol y eso le da vitamina D y la vitamina D baja la ferocidad de los brotes de muchas patologías autoinmunes. Yo pienso que es una combinación. Yo lo estaba esperando, de hecho, por el aspecto económico que discutimos la vez pasada con la curva de Preston y todo esto. Es decir, el empobrecimiento de una nación conduce a un montón recrudece las patologías degenerativas, todas durante una década. O sea, un crash económico, pero el crash económico del 2008, el más cercano, ¿no? de la burbuja inmobiliaria. Todavía se está sintiendo ahora en los países pobres el resultado epidemiológico en salud pública del empobrecimiento de ese periodo. Y ahora viene otra vez, ¿no? Agarrar la segunda ola de pobreza. Yo no he visto data dura de esto, pero porque es difícil, porque la integración de estos datos toma tiempo, etc. Una cosa es la mortalidad por toda causa, se puede saber casi en febrero del año pasado, ¿no? O sea, tú puedes saber ya al segundo o tercer mes de un año la mortalidad del año pasado porque la data se integra rápido, porque no es cuestionable, son personas que fallecieron, ¿no? Pero con la data esta no estoy seguro. Es perfectamente lógico lo que tú dices, y yo pienso que se debe a dos cosas. O sea, seguramente a una caída de la alimentación, lo que es autoinmune, y seguramente a la caída de la vitamina D por exposición al sol. ¿Será que las vacunas recrudecen esto? Puede ser, porque como es un sistema en equilibrio, cualquier demanda excesiva sobre el sistema puede ser la ramita que le rompió la espalda al camello. Entonces se manifiesta como una última injuria más, en la forma de las vacunas. Tiene sentido que se manifieste, que recrudezcan estas enfermedades. Por ahora no tengo data precisa. Estas observaciones son muy importantes de los médicos, ¿no? Porque están ahí en la trinchera, pero después lo necesitamos ver. Para yo declararme fácticamente necesito ver la data concreta. Ahora no tengo esa data. Ernesto, volviendo a cuando teníamos la gran epidemia, ¿qué grupo o sea, si tú hubieras sabido lo que sabemos ahora, ¿qué grupo de personas se podría haber beneficiado de vacunarse? ¿Habría un grupo que tú dijeras el riesgo versus beneficio it's worth it, vale la pena? Francamente, las personas mayores de 80 años. Es un grupo muy específico de personas mayores de 80 años que tienen una inmunosupresión conferida por la edad. Esto se llama inmunosenescencia. Para que nuestro público entienda, es que envejece el sistema inmune, entre otras cosas porque hay una estructura detrás del pecho, detrás del esternón, se llama el timo, y ocurre una cosa llamada atresia del timo. El timo es como una uva tensa y turgente, donde se entrenan los linfocitos T, uno de nuestros guerreros más fundamentales, y eso se pone como una pasa, y eso tiene que ver con la caída hormonal, etc. Además, los ancianitos suelen estar, digamos, muy protegidos, difícilmente vayan a la playa en bikini, o que sí, en medio del crudo invierno, les cuesta alimentarse, hay un montón de problemas accesorios. Yo pienso que con la data, pero esa data la teníamos en ese momento. De hecho, cuando Jay Bhattacharya y su laboratorio y otros científicos de FUSTE, John Ioannidis y otros muchos, digamos, se ponen detrás, se alinean de la declaración de Great Barrington, yo la firmé a las 2 horas de publicada. Lo que estaban diciendo es, lo que necesitamos es proteger a los ancianitos, o sea que el lockdown es malo para la sociedad, o sea, la cuarentena es destructiva para la sociedad en todo sentido,
y solo es necesario proteger a abuela y abuelo. Y el resto tiene que además darle agua al dominó, como dicen en Cuba, para que se termine de resolver la cuestión, adquirir inmunidad de rebaño y proteger, y esto está establecido hace 100 años, proteger a la comunidad de mayores de 80 años. Así que lo que hubiera hecho es eso, el deployment de eso. De todas maneras, sabiendo lo que sé de hace 30 años, independientemente de este emergente en particular, lo que yo hubiera hecho es vacunar a nuestros ancianos con una formidable nutrición por vía oral y endovenosa para que tuvieran un sistema inmune competente a la hora de chocar con el virus. Y ya está. Porque la inmunidad natural, por cierto, quizás, déjame articularlo porque nosotros lo sabemos, pero nuestra audiencia quizás no. La inmunidad natural ha probado ahora ya, post facto, 3 años después, ser 10 veces más útil que la inmunidad conferida por cualquier vacunación, ¿no? Esto es digamos, las vacunas contra la gripe son un fracaso continuado de los últimos 50 años. Las vacunas contra el flu, todo esto han sido siempre muy cuestionadas porque son un embuste de la industria. Y no le gana, esto es importante, lo dijimos al principio, no le gana una estrategia de reposición nutricional. Si tú a una persona la llevas a 90 nanogramos por decilitro de vitamina D y le das abundante vitamina C y tiene zinc y selenio suficiente, no se va a enfermar, o si se enferma, tiene un periodo sencillo ahí, ¿no? Después podemos hablar, si tú quieres, un día de la fiebre. Logré que me publicaran el paper finalmente, después de 3 años de rebotar en un journal, en otro, y el paper sobre el rol inmunológico de la fiebre, que sintetiza décadas de investigación de mi grupo. Bueno, está muy claro, o sea, la tormenta de citoquinas que tanto temía la gente es causada por el uso de paracetamol u otros febrífugos. Las sustancias estas que intentan bajar la fiebre paralizan el sistema inmune y el cuerpo se defiende subiendo el nivel de intensidad de secreción de citoquinas. Por eso está muy claro, la evidencia es clara, ¿no? Y entonces, bueno, por eso fue también, la gente no quería. Ahí yo no sufrí censura directa, pero lo que no tenía es quién me publicara un paper, ¿no? Que tiene. Todos los recursos estaban enfocados en el tema del virus corona, con razón en el sentido de que había una preocupación muy grande, más la preocupación excesiva que se creó debido al monólogo. Lo único que se podía escuchar era eso. Entonces, mirando para atrás, si hubieras vacunado la población muy mayor, yo creo que quizás la población con un sistema muy inmunosuprimida, con una salud muy delicada, también podría haberse beneficiado en el sentido de riesgo-beneficio. Pero cuando estamos hablando de vacunar a niños de 5, 6, 10, 12 años, población joven, bueno, todo el mundo tiene que vacunarse, ahí es donde el monólogo se empieza a cuestionar, porque las personas que no pueden recuperarse, que si se enfermaran no podrían, su sistema inmunológico no las protegería, esas personas, el riesgo puede ayudarles, o persona extremadamente obesa, que ya sabemos una persona con obesidad mórbida tiene esa inmunosupresión. Pero eso es la tristeza, que se hizo una narrativa que se compartió con todo el mundo y el que no la aceptaba pues simplemente se convertía en un antivacunas, cuando en realidad yo me considero pro vacuna. Investigada, o sea, hay muchas vacunas que han salvado vidas y son muy importantes, pero una vacuna, una tecnología nueva que no se conocía, que no conocíamos los riesgos y que ahora estamos viendo, pues hay personas que de hecho fueron en Washington, creo que fue en Wisconsin, how do you call that? Not the president, but el Surgeon General. Exactamente, que fueron a Washington a hacer una exposición de todo lo que pasó y ahí había muchas personas injured, ¿cómo se dice? Dañados por la vacuna. Sí. O sea, hay varios congresistas que se han levantado la voz y han hecho. No, los ocultamientos eran tremendos. Eso era tremendo. Doc, yo no hubiera. La razón por la que confiné mi teórico, como me diste un ejercicio teórico, solamente a los mayores, porque no sabiendo los resultados a largo plazo de una vacuna, el problema que tengo, y en epidemiología se hace una cosa muy particular, que a la persona que no está entrenada le puede parecer horrible, pero es que es práctica, se mide en salud pública. La utilidad de una intervención se mide en años de vida salvadas, ¿no? Entonces, después lo pueden buscar como QALYs y DALYs, así como DALYs. Y el problema es que si yo no tengo, si la vacuna esta nueva, desconocida, puede conferir un poco de protección en el corto plazo, pero desconozco los efectos a largo plazo,
Los ancianitos, por definición, por una cuestión epidemiológica, no tienen largo plazo, o sea, tienen apenas unos pocos años, con lo cual yo podría correr más riesgo de, si le salvo la vida a la abuelita y logra vivir un año y medio más, porque de todas maneras no va a poder vivir más que eso, no tengo miedo de un posible riesgo a 15 años, ¿no? En este caso. Pero incluso en personas inmunocomprimidas jóvenes, yo no me hubiera atrevido, desde el punto de vista como operador de salud pública, no me hubiera atrevido a, digamos, a instrumentar una vacuna desconocida, cuyos efectos a largo plazo son desconocidos en poblaciones jóvenes. Francamente, con lo que sé ahora no se lo hubiera dado a nadie, pero era un ejercicio interesante a hacer. Qué sé yo, es útil como ejercicio, pienso yo. Pero lo más importante, a mi juicio, es que urgentemente las personas conscientes y nobles tienen que ponerse a estudiar ciencia. En la forma de cualquier curso, contigo, conmigo, con gente que tiene toda una trayectoria en esto, porque si no sabemos lo suficiente, no vamos a poder tener discernimiento. Entonces ahí nos vamos a comprar cualquier historia. Y ya ahora lo que vemos es que hay una facilitación. Yo creo que estás al tanto de que antes de que desplegaran esta puesta en escena del coronavirus como el Armagedón y una cosa así, ya habían hecho un evento, o sea, habían hecho un ensayo general antes del estreno. Un ensayo general que se llamaba Evento 201, hecho por todos los jugadores, Foro Económico Mundial, Bill y Melinda Gates, la Organización Mundial de la Salud, etc. Y lo hicieron así. Ahora han hecho otro, lo hicieron el año pasado, que se llama el contagio catastrófico, ¿no? Catastrophic Contagion. O sea, otra vez los mismos players haciendo un ensayo, porque ahora sí va a ser un virus brutal y que afecta a los jóvenes también. Y lo hicieron otra vez, y lo que pero está publicado, no es que es un invento, no es una teoría conspirativa, es una conspiración verídica de ellos. ¿Okay? La conspiración es real, está claro, están preparándonos. ¿Y en qué consiste la preparación? En tener más rápidas acciones para acallar a los discursos que están en contra. Por ejemplo, yo en mi estúpida ingenuidad, tan temprano como el inicio de este año o finales del anterior, me saqué ¿cómo se dice? Una membresía de la American Association for the Advancement of Science. Me mandaron un libro muy lindo. Yo dije, qué interesante el avance de la ciencia. La primera vez que busco, me invitan a una reunión donde estaba un cónclave para crear una tarea de choque, una fuerza de choque, o sea, un concilio, un comité para más rápidamente acallar la diseminación de información falsa. Es decir, ya tienen una manera, ya están creando, por supuesto me salí corriendo de la AAS, porque digo, acá, ¿qué hago yo? Esto es un lugar lleno de fascistas. Es decir, están diciendo que tú no sabes poco lo que te conviene. Ernesto, tú no sabes lo que te conviene. Ninguno de nosotros sabe la realidad. Ellos saben la realidad. Y si tú dices algo diferente, más rápido que antes te vamos a callar. O sea, es directamente una distopia la que yo no lo puedo creer. Y pienso con miedo que esto puede derivar tranquilamente en un conflicto civil importante. Porque hay muchísima gente que está armados, literalmente armados hasta los dientes acá en California. No sé. La próxima vez que se salgan con una de estas ideas puede ser el inicio de un conflicto armado civil importante. Entonces, yo pienso que la salida tiene que ser otra. La salida tiene que ser no violenta, la salida tiene que ser en la corte. Hay que poder litigar, hay que poder defender a la gente como tú que está haciendo una labor divulgativa maravillosa, y hay que hacerlo pacíficamente a través del método científico y la verdad. La verdad es así. Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar. La mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Bueno, y la cuestión es que cuando se divulga siempre
siempre hay la meta de hacerlo de una manera objetiva, no yendo hacia un lado, no yendo hacia el otro, sino viendo qué es lo que tenemos aquí expuesto, y así es como se debería divulgar. Pero cuando te dicen es my way or the highway, o sea, si no se sigue aquí el plan que yo te he dicho, ya viene siendo la conspiración de lo que ocurrió, bueno, no la conspiración, sino la caza de brujas en el siglo XV, cuando cualquier persona quería leer la Biblia. No se podía porque no vas a entender nada. Entonces, si se te encontraba con una Biblia, se te quemaba porque no tenías por qué tener esa información. Y de alguna manera es un poquito algo así. ¿Qué le podemos decir Ernesto? Ya hemos hablado de que lamentablemente, aunque quisiéramos y ojalá fueran efectivas las vacunas para cualquier tipo de catarro, debido a que siempre estamos persiguiendo la virología del año anterior, es un poquito imposible crear una actualizada. O sea, es lo que tú dijiste. Ahora si nos vacunamos, las vacunas eran para el virus existente hace 2 años o 1 año y medio. No se ha hecho una nueva vacunación con un nuevo strain de ese virus. ¿Qué les podemos decir a las personas? Hablaste un poquito de inmunología. Nutrientes importantes. Yo sé que eres un gran fan de la vitamina C. Dame 4 o 5 nutrientes ya para cerrar que todos deberíamos estar utilizando simplemente para tener un sistema inmunológico fuerte, ya no solo en contra de un coronavirus o un catarro, sino en contra de cualquier enfermedad que nos está matando hoy en día, las enfermedades metabólicas no contagiosas. Sí, sí, bueno, la primera de estas cosas es así, sin dudas, la vitamina D, D de dedo. Pero aquí nuevamente hay que vencer un cierto obstáculo, que es que lo que, digamos, la dosis diaria recomendada, la RDA en inglés, ¿no? La RDA o la DDR en español, es de 800 microgramos, o 800 unidades, perdón, internacionales. Cuando en realidad nosotros hemos medido esto muchas veces en cientos de individuos que se exponen en traje de baño al sol a una hora adecuada, se exponen 20 minutos, 10 de un lado y 10 del otro, y levantan 9, 10, 12 mil unidades de 25 hidroxivitamina D en el momento, en 20 minutos. Entonces, la dosis fisiológica mínima razonable tendría que ser 10.000 unidades, no 800. Y aquí ya estamos en un problema, pero de hecho hay muchísima investigación científica muy sólida, específicamente la mejor protección que podemos tener contra infecciones virales respiratorias es llevar la vitamina D a un rango de 70-90. Para algunas personas, esto es más o menos un 12 o un 20% de la población, dependiendo de las regiones, teniendo la vitamina D a esa altura, les cambia muchísimo, pero les falta todavía una vuelta de tuerca, que es que esas personas, sin saberlo, son portadoras de un polimorfismo, una mutación genética en el receptor que cada celulita tiene la vitamina D, ¿no? El receptor es, cada célula tiene unas puentes y el barquito, que es la hormona o el neurotransmisor, viene y se pega ahí, ¿no? Para el que no entiende esto. Ese receptor, para que ustedes entiendan la monumental importancia de la vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona que la piel segrega, sintetiza por efecto de los rayos solares. O, en el caso de mis amigos los inuit, los esquimales, comiendo la comida de ellos, los productos que ellos comen, que son animalitos todos, consumes la vitamina D ya hecha por otros. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es, hay que consultar a un médico, hay que tomar más que 10.000 unidades, pero vigilando la función renal y otro tipo de cosas, ahí tiene que ser de la mano de un médico. Se pueden dar dosis, se dan dosis, eso lo hemos hecho durante décadas, de 50.000 hasta 200.000 unidades. Esto es muy delicado, no lo hagan en casa, pero lo que sí pueden hacer es velar, pidiéndole a vuestro seguro médico y a vuestro médico de cabecera que eleven la vitamina D hasta 90 nanogramos por decilitro. Entonces, la cuestión acá es, pasando por la vitamina D que confiere las armas iniciales al sistema inmune, recuerden, todas las células blancas, los leucocitos, todas las células del sistema inmune tienen receptores en su núcleo para la vitamina D. El segundo punto, por supuesto, es el ascorbato, que es un gran agente antioxidante, pero es un arma especial que tienen las células del sistema inmune para lidiar con virus, bacterias y hongos. Sin vitamina C, las personas simplemente están inermes frente a las infecciones fúngicas, bacteriales y virales. Y después hay unos elementos ya minerales, si se quiere, y son el zinc y el selenio. Tú eres una experta en todo esto, ya sé, pero le explico un poquito más, desmenuzamos para nuestra audiencia, y es que las enzimas, que son como navajas químicas que nuestras células usan para defenderse de los bichos, tienen adentro, pegados en ciertos lugares, tienen zinc,
selenio necesitan ciertos minerales, magnesio, por ejemplo, sin el cual no funciona. Si yo fuera a levantar una espada y se me cae la mano porque me resbala, necesito, por ejemplo, un guante para agarrar la espada. Bueno, esos son los minerales. Resumiendo entonces, la batería de nutrientes inmunoesenciales críticos para la defensa son la vitamina D, en el rango que dijimos, la vitamina C, que hay que tomar varias veces por día porque como es hidrosoluble se pierde continuamente, y necesitamos unos 4 a 8 gramos como mínimo, y hay quien necesita 20 gramos por día, que es lo que los gorilas y los chimpancés y los bonobos consiguen comiendo verduras todo el día. No fruta, verdura, en el caso de los monos. Y después el zinc y el selenio, que necesitamos unos cuantos miligramos de esto, del orden de los 25 y 100 miligramos de cada uno de estos, dependiendo de la persona. Por favor, si tienes duda, consulta a tu médico de cabecera. En este caso, la doctora Coco Marx y yo estamos haciendo un diálogo amistoso entre personas con formación académica, pero tú tendrías que ver que en tu caso en particular no hay alguna dificultad para tomar vitamina D, vitamina C, zinc y selenio. Y por norma general me gustaría añadir, por ejemplo, el selenio serían microgramos, lo recomendable son entre 200 400 microgramos. Y con zinc, generalmente la recomendación que yo hago, y creo que es muy parecida a la tuya, unos 50 miligramos al día son perfectos, porque a veces cuando rebasan, a no ser que decimos, oye, estoy notando que tengo un poco, los inicios de un catarro, ahí sí vamos a aumentar los niveles de zinc, pero si los aumentamos excesivamente pueden afectar al cobre. Entonces siempre tenemos que utilizar ese equilibrio y tomar un buen multivitamínico. O sea, yo creo que un multivitamínico de calidad y que no va a ser una cápsula, generalmente van a ser 4 o 5, porque todo eso tiene un volumen que no cabe en una cápsula, pueden ayudar muchísimo a tener esa prevención. Ernesto, qué placer haberte tenido aquí de nuevo. Gracias por ayudarnos a entender un poquito más. Y de nuevo, esto no es un ataque a quienes piensan que las vacunas han sido la solución. Nosotros estamos haciendo una exposición de lo que, la ciencia ha demostrado en estos 2 últimos años, ¿verdad? Claramente, claramente. Coco, ha sido un placer. Anytime. Siempre un gusto hablar contigo. Gracias. ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo curar.